y hoy les vamos a exponer sobre endometriosis, pseudomioma y leomiosarcoma. Siguiente. Bien, primero vamos a hablar de lo que es la endometriosis, para lo cual es importante saber cuál es su definición. En este caso hablamos de lo que es presencia del tejido endometrial ectópico. ¿A qué se refiere con esto? A que va a haber este tejido endometrial en otro lugar que no sea el útero, como pueden ser los ovarios, ligamentos uterinos, la trompa de falopio y etc. ¿Qué va a contener este tejido que va a ser anómalo en este caso? Va a contener glándulas endometriales, como podemos ver acá en la imagen, estas glándulas, y al estroma, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos solo se ve el estroma, no las glándulas. Y la población que va a estar afectada van a ser mujeres en edad fértil, más que todo mujeres que tengan entre 30 y 40 años. Se va a ubicar, como lo dije, en los ovarios, ligamentos uterinos, también en el tabique rectovaginal, como vemos acá, en el fondo del saco de Douglas, en el peritoneo pélvico, aquí, en la serosa de los intestinos grueso y delgado y en el del apéndice, en la mucosa de la cervix, de la vagina, de las trompas de falopio y también cuando va a haber unas cicatrices producto de una cirugía que es la laparotomía. Algunas consecuencias clínicas que nos va a dar la endometriosis van a ser la infertilidad, la dismenorrea, que se refiere a la menstruación dolorosa, como también al dolor pélvico si es que se ubica en el peritoneo pélvico. Siguiente. Bien, acá vamos a tener tres tipos de endometriosis, donde el primero va a ser la endometriosis peritoneal superficial, el segundo es la endometriosis ovárica, y estos dos, lo más importante es que pocas veces se van a asociar al desarrollo de neoplasias malignas, es decir que puede haber, ¿no?, el desarrollo del tejido anómalo, pero pocas veces va a ser una maligna. Y en el caso de la endometriosis infiltrante profunda, esta rara vez va a sufrir una transformación. Acá, como vemos en la imagen microscópica, vemos a lo que es una mucosa de lo que es del colon, ¿no? Vemos al colon, pero acá vamos a ver el tejido endometrial, justamente en lo que es la mucosa. Entonces vemos un tejido endometrial en la mucosa del colon. Como vemos acá, en esto va a haber el estroma y también las glándulas endometriales. Bien, en cuanto a la patogenia, vamos a ver que se van a dividir en dos grupos, ya que hay una polémica en esto por el origen de lo que es la endometriosis. Va a haber aquellos que proponen que el origen de las lesiones endometriosas sean en el endometrio uterino, o sea, directamente en el endometrio, y otras que dicen que van a haber unas células extrauterinas con capacidad de generar tejido endometrial, o sea, que va a ser fuera del endometrio. Acá entonces hablamos de teorías prevalecientes, que son cuatro. La primera es la regurgitación, donde nos dice que el tejido endometrial se implanta en zonas ectópicas por el flujo retrógrado de lo que es la menstruación. Sabemos que en algunos casos este flujo retrógrado es normal, ya que se da hacia las trompas de falopio, y en este caso la teoría nos propone que a través de esa regurgitación, se podría decir, es que puede haber una endometriosis en lo que es la trompa de falopio y hasta llegar a lo que es el ovario. Pero esta teoría tiene algunos errores, ya que no explica casos de endometriosis en mujeres que tengan amenorrea, ¿no?, dolor en la menstruación, y en zonas distales, ya que endometriosis también puede haber en lo que es el encéfalo y el pulmón y también el hueso. Otra teoría es la de metástasis benignas, es decir, que se va a diseminar a través de los vasos sanguíneos y linfáticos, y esta es la que nos explica cómo llegaría la endometriosis a lo que es el hueso, el pulmón y el encéfalo, ¿no? En el caso de la teoría metaplásica, nos va a plantear que el endometrio se va a originar a través de lo que es el epitelio celónico. Este viene a ser lo que es el mesotelio de la pelvis o el abdomen, del que van a surgir los conductos de Müller y el propio endometrio, ¿no?, en el desarrollo embrionario. También nos habla de lo que son los restos mesonéfricos, nos dice que estos pueden sufrir una diferenciación endometrial y así van a poder dar lugar a tejido endometrial ectópico. La última teoría es la teoría de las células madre progenitoras extrauterinas, donde nos dice que estas células madres de la médula ósea se pueden diferenciar en un tejido endometrial, dando origen a la endometriosis. Ok, vamos a continuar con lo que son los factores moleculares que pueden llegar a influir en tener la enfermedad de endometriosis. Para ello tenemos que recordar un poco de lo que es la teoría de la regurgitación, ya que los científicos, los patólogos, con el afán de ver por qué las personas con endometriosis pueden llegar a tener lo que es una regurgitación, plantean las teorías,
se dieron cuenta que a nivel molecular los implantes endométricos y el endometrio de las mujeres sanas no son iguales molecularmente. Entonces, también hicieron otros estudios donde demostraron que el 76 al 90% de personas, o de mujeres, mejor dicho, llegan a tener este flujo retrógrado del endometrio hacia lo que es la trompa o el ovario, pero no presentan la endometriosis. Entonces vieron que hay otros factores implicados, en este caso factores moleculares. Entonces ya vimos que pues, va a haber un flujo retrógrado que puede llegar a otras estructuras como el ovario, las trompas o fuera de lo que es estas estructuras uterinas, ¿no? Y como tal, una vez que llega a ese tejido endometrial, a lo que es estas otras estructuras anómalas, de su ubicación normal, empieza a sintetizar lo que es tejido para la angiogénesis, como lo que es el BEC, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, el TIM, que es el inhibidor tisular de metaloproteinasas, y la metaloproteinasa de matriz extracelular, y la aromatasa. Estos van a producir lo que es la angiogénesis, permitiéndole la supervivencia a lo que es como tal este quiste endometriósico. Y bueno, como es un tejido anómalo, el sistema inmune empieza a actuar y llegan a venir macrófagos activados, los cuales van a empezar a secretar lo que son factores proinflamatorios como las interleucinas 1 beta, interleucinas 8, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las prostaglandinas E2 y el factor de crecimiento neuronal. Y bueno, acá es importante resaltar la aromatasa y las proteínas E2. ¿Por qué? Recordemos que las aromatasas son una enzima que se encarga de producir lo que es los estrógenos a nivel de lo que es el endometrio, ¿no? Esta aromatasa normalmente se sintetiza a nivel de lo que es el ovario por los folículos maduros de Graham. Entonces, en este caso de endometriosis, el tejido endometrial va a empezar a sintetizar estrógenos y ácido retinoico, lo cual normalmente un tejido del endometrio normal no haría. Entonces, estos estrógenos, como sabemos, tienen la función de mantener vivo a las células endometriales y también permitir su proliferación. Recordemos que pues, en un ciclo menstrual normal, los estrógenos se encargan de pasar de la fase después de la menstruación hacia lo que es la fase proliferativa. Entonces, estos estrógenos favorecen esa supervivencia. Igual con las proteínas C2, que van a permitir que localmente se sinteticen más estrógenos. Y el ácido retinoico, que también estimula la supervivencia epitelial de lo que es el endometrio. Bueno, aparte de ello puede haber lo que es alteraciones epigenéticas como la metilación del ADN, que van a aumentar la sensibilidad a los estrógenos, disminuyen la respuesta a las prostaglandinas, lo cual va a permitir mayor proliferación y también supervivencia del endometrio. Bueno, por último tenemos las mutaciones genéticas a nivel molecular, que pues hay mutaciones genéticas asociadas a la endometriosis, principalmente la infiltrante profunda, que puede haber mutaciones en el gen CRAS, el PIK3ACA, el P2R1A, el ARI1A, que estas mutaciones se van a encontrar en las células epiteliales y pueden tener un posible rol en lo que es la infiltración como tal de estas endometriosis infiltrantes. Y bueno, se ha visto que hay una asociación entre el cáncer y lo que es la endometriosis, ya que las personas que tienen endometriosis pueden llegar a tener hasta 3 veces más probabilidad de tener cáncer que las personas que no tienen endometriosis. Y se ha descubierto que los carcinomas de ovario en personas con endometriosis tienen las mismas mutaciones que pues, las personas que estas mismas endometriosis. Siguiente. Bueno, vamos a ver lo que es la morfología macroscópica, que principalmente se va a evidenciar por un sangrado cíclico provocado por las lesiones y también por la secreción de hormonas ováricas o locales. Estas lesiones van a producir, bueno, estas hemorragias van a producir lo que son nódulos, que pueden ser rojo o azules o amarillas marrones. Y bueno, hay otro tipo de lesiones más que se puede llegar a originar, estas son las principales. Y bueno, complicaciones estructurales que se dan macroscópicamente son principalmente las adhesiones entre lo que son estructuras como ovario y ovario o lo que es trompa y trompa. Incluso se puede llegar a dar una obliteración de lo que es la bolsa rectuterina o también llamado saco de Douglas. Y como tal, manifestaciones macroscópicas que se dan en el ovario, se va a dar lo que es un quiste de chocolate, como se puede ver en la imagen. ¿Por qué es este color de chocolate? Se va a dar porque hay un sangrado seguido durante mucho tiempo, que con el tiempo va a tomar esta coloración. Este quiste de chocolate también se le conoce como endometriomas. Y bueno, en endometriosis infiltrantes profundas se va a ver que hay invasión de tejidos
y puede llegar a generar fibrosis y adherencias. Bueno, microscópicamente, ya lo mencionó mi compañera Fernanda, es fácil en estadios iniciales de endometriosis, ya que solo es necesario encontrar las glándulas, el estroma endometrial, para llegar a diagnosticar. Como ya vimos en esta imagen, tenemos un tejido de colon, donde vamos a encontrar tejido endometrial, o sea, de útero, ¿no? Con su epitelio y sus glándulas. Igual acá, que este es un tejido ovárico, donde vamos a encontrar glándulas y epitelio uterino. Y este puede estar puede estar acompañado de lo que es la hemosiderina, que es una degradación de la hemoglobina. Y bueno, el diagnóstico histológico va a ser difícil en casos avanzados de lo que es la enfermedad, porque va a producirse lo que es una fibrosis. Recordemos que durante toda la patogenia habíamos dicho que van a llegar macrófagos que van a secretar lo que son factores proinflamatorios. Entonces, esta fibrosis va a impedir como tal observar de manera adecuada lo que es el estroma y las glándulas, por lo cual en estos casos la presencia aislada de las glándulas o como tal del estroma ya nos podría dar el diagnóstico. Pero tenemos que tener en cuenta que puede causarse otras enfermedades y verse de manera similar, por lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la endosalpingiosis, que es muy similar a lo que es la endometriosis, solo que en vez de ser de tejido uterino, es de tejido tubárico. Y bueno, por último tenemos la endometriosis atípica, la cual va a ser un precursor posible de lo que es cáncer de ovario. Recordemos que el ovario es el lugar más común, por así decirlo, donde puede llegar a estar una endometriosis. Entonces, en este tipo de endometriosis atípica podemos encontrar atipia citológica en el epitelio del quiste endometriósico, pero sin cambios arquitectónicos, o por lo contrario, poder tener una proliferación epitelial y agrupamiento glandular más atipia. Este último caso es el caso que puede tener más predisposición a tener lo que es un cáncer ovárico. Y bueno, este se ve similar a una hiperplasia endometrial atípica completa, como se ve en la imagen. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas de la endometriosis? Entre los signos y síntomas de la endometriosis vamos a tener la dismenorrea intensa, el cual va a ser una menstruación dolorosa debido a la presencia de cólicos intensos, además de la dispareunia, el cual va a ser el dolor al tener relaciones sexuales, además de un dolor pélvico, el cual puede ser causado por hemorragias intrapélvicas o también por adherencias periuterinas. Además, también va a haber irregularidades menstruales y infertilidad, el cual va a ser más característico y va a ser el motivo de consulta del 30 al 40% de mujeres. Ahora, otro trastorno relacionado y similar a la endometriosis va a ser la adenomiosis, el cual va a ser la presencia de tejido endometrial en el endometrio, como se puede ver en esta imagen, el cual se va a presentar en el 20% de los úteros. Este va a permanecer en continuidad con el endometrio, haciendo que sea representado con un crecimiento descendente en el tejido endometrial hasta lo que vendría siendo los fascículos de músculo liso del endometrio, y se va a ubicar entre ellos, como se puede ver en esta región. Entonces, primero explicamos la macroscopía, el cual se va a ver un útero agrandado, incluso llegando a 2 veces mayor de su tamaño, el cual, bueno, no se ve tanto aquí, pero va a haber pequeñas trabéculas. Y pasando a la microscopía se va a observar como nidos irregulares de estroma endometrial, el cual va a tener presencia de glándulas o también no va a tener presencia de glándulas, y se va a ver que va a estar rodeado por miometrio. La adenomiosis va a poder coexistir con la endometriosis. Ahora, va a tener signos y síntomas clínicos similares a la endometriosis, los cuales se van a presentar en el periodo premenstrual, como va a ser la menometrorragia, el cual va a ser el ciclo menstrual irregular, la dismenorrea de tipo cólico, la dispareunia y el dolor pélvico. Otro punto a considerar van a ser los pólipos endometriales. Como su nombre lo indica, van a ser masas exofíticas, los cuales se van a proyectar en la cavidad endometrial, como se puede ver en esta región. Estos van a presentar distintas características, como que pueden ser uno solo o pueden ser varios, además de que van a ser sésiles, es decir, que se van a presentar en un solo, van a ser inmóviles, y normalmente van a ser de tamaño pequeño, llegando de 0,5 a 3 centímetros. Sin embargo, puede haber ocasiones donde el tamaño puede ser más grande. También va a presentar el pedículo, que va a ser como este tallo que va a estar pegado al endometrio.
según estudios citogenéticos, las células estromales que van a estar en los pólipos, que los pólipos van a contener, van a presentar reordenamientos cromosómicos adquiridos similares a otros tumores benignos. Esto va a indicar que estas lesiones se deben considerar como neoplasias epiteliales. La causa exacta de los pólipos no va a estar determinado, sin embargo se ha visto que va a responder a los estrógenos. Sin embargo, va a tener una respuesta nula o escasa a lo que vendría siendo la progesterona. Además, se ha visto que en mujeres que utilicen el tratamiento del medicamento de tamoxifeno, el cual va a ser un tratamiento de cáncer de mama, debido a su actividad antiestrógena en la mama, también puede causar pólipos, pero sin embargo en mucha menor medida debido a que va a ejercer un débil efecto proestrogénico en el endometrio. Ahora pasando a los pólipos atróficos, estos se van a presentar principalmente en mujeres postmenopáusicas, pues probablemente representan restos atróficos de lo que vendrían los pólipos que se desarrollaron antes de la menopausia. Y como punto final a considerar, rara vez el adenocarcinoma se va a desarrollar en los pólipos. Ahora entrando a lo que son los leiomiomas, estos son los comúnmente conocidos como miomas uterinos. Es el tumor más frecuente que se va a presentar en las mujeres. Es la neoplasia benigna de músculo liso. Pueden ser múltiples en su mayoría, pero algunas veces pueden llegar a ser únicos. La mayoría de estos tienen unos cariotipos normales, sin embargo hay un pequeño porcentaje que es el 40% que va a presentar anomalías cromosómicas simples. Entre estas anomalías vamos a ver que se van a clasificar en los subgrupos histogenéticos, en los cuales va a haber un reordenamiento de cromosomas. Cuando va a haber un reordenamiento de los cromosomas 12q14, va a generar mutación en el gen HM, G y C. Y cuando hay un reordenamiento en el cromosoma 6p, genera mutación en el gen HMGY. Ambos genes se encargan de codificar los factores para la unión al ADN, lo cual va a regular la estructura de la cromatina. Otra mutación que puede haber es a nivel del gen MET12, el cual se va a presentar en el 70% de los leiomiomas uterinos. Y este MET12 lo que hace es que va a codificar un componente del mediator. El mediator es un complejo multiproteínico, el cual va a estimular la expresión génica y va a servir de nexo entre lo que es los factores de transcripción y el ARN polimerasa. Entre algunos síntomas que se puede presentar en la presencia de leiomiomas es, bueno, generalmente es asintomático, pero si es que llega a presentar síntomas es hemorragia, poliafiuria, ya que pueden llegar a generar compresión a la vejiga, un dolor brusco, y en mujeres gestantes va a aumentar la frecuencia del aborto espontáneo, genera una mala presentación fetal, inercia uterina y una hemorragia postparto. En cuanto a la morfología, vamos a ver que estos vienen, como son benignos, vienen a ser tumores delimitados, definidos, redondeados y que además van a presentar un color blanco grisáceo. El tamaño es variable, pueden ir desde nódulos pequeños hasta tumores masivos que van a infiltrar todo el cuerpo del útero. Van a estar ubicados sobre todo a nivel del miometrio uterino y raras veces van a estar a nivel de los ligamentos, como también en el segmento inferior del útero. Podemos encontrar tres tipos principales de estos leiomiomas, que vienen a ser los intramurales, que van a estar a nivel de todo el espesor del músculo, los submucosos, que van a estar debajo de la mucosa, y estos son los que van a causar en mayor proporción un aborto espontáneo, y ahí están relacionados también con la infertilidad, y los subserosos, que van a estar por debajo de la capa subserosa. Microscópicamente podemos ver que estos tienen un bajo grado de atipia nuclear, por lo que van a ser difíciles de diferenciar del tejido de origen. Van a presentar tamaños y formas uniformes. Algo característico es que su núcleo es oval. Las prolongaciones citoplasmáticas vienen a ser bipolares, alargadas y finas, y las figuras mitóticas vienen a ser escasas. Pueden presentarse algunas variantes, pero que son muy raras.
como por ejemplo la leiomiomatosis intravenosa, la cual va a distenderse hasta los vasos sanguíneos, se va a diseminar por vía hematógena y puede llegar hasta la vena cava y a la aurícula derecha. Y otra sería la leiomiomatosis peritoneal diseminada, la cual va a generar múltiples nódulos peritoneos pequeños. Por último vamos a hablar sobre las leiomiosarcomas. Como su mismo nombre le dice, es una neoplasia maligna, el cual se va a originar de células precursoras del miometrio o del estroma endometrial. Vamos a tener que este leiomiosarcoma va a tener un cariotipo complejo, por lo cual va a ser más propenso a alteraciones en sus cromosomas, principalmente las elixeras. Vamos a tener que va a haber una alteración en el gen MET12 que va a afectar principalmente el musculolisco. Con respecto a su morfología, vamos a tener que esta se puede llegar a presentar como masas carnosas y voluminosas que van a invadir la pared del útero, o como masas polipoideas que se proyectan a la luz del útero. En esta imagen se puede observar una masa tumoral hemorrágica, la cual va a llegar a invadir la porción inferior del útero. Microscópicamente se va a observar lo que es una atypia nuclear, en donde vamos a observar tamaños irregulares y núcleos hipercromáticos. Asimismo, en las flechas se pueden observar múltiples mitosis. Esto nos va a ayudar para el diagnóstico. Se va a definir como una neoplasia maligna cuando se va a encontrar más de 10 mitosis por campo de 10, incluyendo lo que es la atypia citológica o necrosis. Y se va a tener un diagnóstico de malignidad cuando se va a observar una 5 mitosis por campo de 10 más atypia citológica y necrosis. Con respecto a su incidencia, vamos a tener que esta se puede dar antes o después de la menopausia. Sin embargo, esta va a tener una mayor prevalencia, lo que viene a ser entre los 40 y 60 años. Este leiomiosarcoma recidiva después de la cirugía y puede llegar a ser metástasis hematógena, ya sea a los pulmones, al hueso, al encéfalo o al abdomen.